Tengo en mis manos El camino del deportista, un viaje hacia el ser, el nuevo libro de Sebastián Blasco. Sebas, no pude evitar, mientras recorría las páginas del libro, imaginarme el camino de Santiago, primero este camino, esta experiencia que realizaste, que utilizaste como metáfora, ¿no? Para representar el camino de los deportistas, y no pude evitar imaginarme que este camino de alguna manera condensó un montón de tus búsquedas personales, ¿no? La actividad física, el movimiento, la naturaleza, la espiritualidad. La primera pregunta que te quiero hacer es preguntarte a vos como autor. Digo, el viaje, el camino, disparó el libro, ¿ya tenías en mente la idea de un libro mientras recorrías el viaje? ¿Qué fue lo que te generó, lo que te inspiró a esta experiencia del Camino de Santiago, plasmarla en un libro para la lectura de todos nosotros? La realidad es que tenía muchas ganas de hacer el camino desde hacía un montón de tiempo atrás y con mi mujer encontramos la excusa de celebrar el 10º aniversario de matrimonio y dijimos, bueno, vamos a hacer el Camino de Santiago. Nuestros chicos estaban un poco más grandes y nos permitían dejarlos un tiempito solos con los abuelos y nos fuimos. Y me fui en modo turista, no con la idea loca de escribir un libro a partir de eso, pero como buen curioso, en cada lección que iba aprendiendo, cada experiencia que iba atravesando en el camino, la anotaba en el celular, ¿no? Ok. Como ideas sueltas, pero sin imaginarme que luego se transformaría en un libro. No, nunca tuve en mi cabeza eso. Sí tenía un montón de ideas previas que quería plasmar en papel, pero ninguna me motivaba lo suficiente como para obligarme a sentarme, con lo que implica escribir un libro. Y un día estábamos nuevamente con mi mujer en la playa descansando y tengo ganas de escribir algo. Tenía como un apetito, una sensación de plasmar algo interesante y en 10 minutos escribí el índice del libro, ¿no? Ok. Y ahí dije, che, esto tiene que ser con el camino, porque el Camino de Santiago tiene desafíos muy parecidos a la vida, al deporte, porque no deja de ser justamente un camino de vida. Y dije, bueno, por ahí es interesante, no lo sé si luego se plasma o no, pero a mí me parece interesante ir haciendo un paralelo entre la experiencia del Camino de Santiago como peregrino con la práctica deportiva. Ahí descubrí un poquito como el contrapunto detrás del deportista, ¿no? Detrás del deportista lo que intentábamos era abrir la puerta para ver qué está detrás de cada atleta, poder comprender su dimensión personal. Digo, bueno, por ahí este es el contrapunto, a ver qué está por delante del deportista. Cuáles son los mojones, cuáles son los pilares que van trazando su camino, que lo van impulsando, que lo van traccionando. Y ahí dije, bueno, ok, hagamos este libro a ver cómo resulta. Es un libro mucho más experiencial, mucho más, hasta si se quiere, autobiográfico, ¿no? Donde me atrevo a plasmar ciertas cuestiones personales que detrás del deportista, que creo que lo que marca es de alguna forma un precedente humanista en lo que es la psicología del deporte, ¿no? Bien. Mejor, peor, cada uno tendrá su salvedad, su opinión, pero intentaba a través de las voces de otros, porque es un libro que referencia mucho a otros autores, Totalmente. marcar una forma de trabajar, una forma de mirar, un paradigma bien humanista en el deporte. El camino del deportista en ese sentido no es tan técnico, es mucho más personal y para mí es un libro mucho más espiritual. Bien, bien. Excelente, ¿no? La pulsión del escritor y esa mirada del escritor, ¿no? Alguna vez escuché a Pedro Mairal diciendo, cuando uno es escritor, nunca más se aburre, ¿no? Y también el ejercicio de la escritura como un ejercicio de la mirada, de la observación, que muchas veces, como dije antes, condensa las búsquedas de uno, ¿no? Y los lleva a... pienso que deben ser a veces como uno no aguanta las ganas de escribirlo, de armar un índice, de poder, ¿no? Sí, no sé si a mi mujer le causa tanta gracia eso, Ok. pero es verdad. Uh-huh. No me considero, o no me consideraba, o nunca me imaginé siendo escritor, Uh-huh. tampoco me defino de esa forma, Uh-huh. pero sí como un gran curioso, un observador, Un observador. ¿no? Y creo que ahí está el gran punto del desafío que tenemos por delante, ¿no? Si logramos detenernos, observar, no hace falta estar en el Camino de Santiago ni en India, o en el día a día de nuestra vida mundana. Si nos detenemos a observar, vamos a ver un montón de cosas que son interesantes para aprender, para reflexionar, para preguntarnos. Creo que se trata de eso, de la observación. Sebas, dividiste el libro en distintos mojones existenciales,
Pero por ahí para los que no están interiorizados en lo que es un mojón, los que no están interiorizados en qué consiste el Camino de Santiago, ¿nos querés contar un poco qué es un mojón y por qué decidiste, ¿no? Dividir en estas señales el libro, el camino del libro? El Camino de Santiago es un camino que tiene su historia en cuestiones de fe, ¿sí? Y tiene una particularidad muy interesante, que tiene diferentes pilares o mojones que te van marcando el rumbo. Al mismo tiempo te van marcando la distancia que vos tenés a tu destino. Entonces, la pregunta fue, tomando en cuenta también algunas cosas que yo estaba leyendo en ese momento, yo venía de leer a Elizabeth Kubler-Ross con Lecciones de Vida, que ella planteaba ciertas lecciones. Me parecía muy grandilocuente plasmar lecciones en el mundo del deporte. Pero dije, bueno, pero por ahí sí, mojones, pilares que te vayan traccionando. Y dije, bueno, pensemos 10, ¿no? Que es un número muy simbólico. Total. Y a partir de la experiencia, dije, bueno, hay 10 formas, hay 10 pilares, hay 10 líneas, hay 10 lugares que son apetecibles para el deportista, ¿no? Que creo que si lo puede llegar a trazar, si se los puede preguntar, si se anima a atravesarlos, lo pueden ir acercando al ser. Mucho más interesante para mí el título del libro es el subtítulo, ¿no? Que es Un viaje es el ser. Porque el libro plantea justamente eso, ¿no? Es un viaje existencial que te acerca al ser, en un mundo tal vez deportivo que a veces está plagado de frases, de conceptos para poder ganar, para poder ser más determinante, que está muy bien, no menosprecio esos conceptos porque son necesarios también. Creo que al mismo tiempo, y esto es lo interesante, ¿no? No se trata de una cosa u otra, sino es de una cosa y otra. Creo que a esta determinación debemos añadirle, o podemos añadirle, algunos conceptos existenciales, ¿no? Y ese era un poco, ese es el objetivo del libro, ¿no? Che, bueno, a ver de qué forma podemos volver a tomar contacto con nosotros mismos, con lo más propio que tenemos. Por eso ahí hablamos de el error, la vulnerabilidad, el tiempo, los vínculos, el amor, el dolor, ¿no? Que creo que son las cuestiones existenciales más profundas. Totalmente, totalmente. ¿No? Se corre el riesgo, Sebas, a veces con esa mirada, ¿no? De tener como una imagen o una visión de la vida algo edulcorada o algo, ¿no? Como que coincido con vos, ¿no? Estamos en un contexto en el que el alto rendimiento, el deporte se ve como ¿no? Como una búsqueda insaciable de performar, de optimizar, de buscar el último método, el último entrenamiento. Y lo que me decís acá no es una o la otra, ¿no? A veces pareciera que son miradas contrapuestas. Y esta mirada, esta búsqueda de contactar con la persona detrás del deportista, no desestima, ¿no? Exacto. La búsqueda del rendimiento, la búsqueda del resultado. Puede parecer edulcorada, pero en realidad es mucho más profunda y hasta inclusive trágica, ¿no? Porque nos atrevemos a hablar de dolor, sufrimiento, hasta inclusive de cuestionar ciertas cuestiones que están dadas de antemano, como por ejemplo que todo es bello, lindo y óptimo, cuando en realidad la vida es mucho más agrietada, más compleja, más dolorosa, ¿no? Entonces digo, para mí, me hago cargo de lo que digo, es una visión, o por lo menos en mí, yo veo una cierta evolución desde detrás del deportista, el camino del deportista, como de cierta adultización y madurez, ¿no? Y creo que esto, ¿no? De darnos cuenta que el sufrimiento es universal al ser humano, por ejemplo, que la muerte es un tema que está permanentemente en el fondo de la cuestión y que tenemos que sacarlo a la luz, que los vínculos son mucho más importantes que lo que a veces creemos o el tiempo que le brindamos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, creo que el rendimiento es la confluencia de poder mirar todos estos temas que a veces están atrás, porque pareciera que estorban y que nos quitan rendimiento, pero para mí son la plataforma de despegue para poder llegar al rendimiento. Es al revés. Yo creo que la mejor forma estratégica de abordar el rendimiento es yendo a lo profundo, ¿no? Ahora, no siempre tenemos ganas, deseo, tiempo o el coraje para mirar esas cuestiones profundas. Bien, bien. ¿Te encontrás con deportistas que de pronto están buscando o están simplemente enfocados en herramientas y estrategias para mejorar su performance en la cancha y que por ahí, ¿no? ¿Cómo es esa seducción o ¿no? ese baile, esa danza en la terapia de ir hacia lo profundo, ¿no? Entendiendo todo esto que estás diciendo, mientras se buscan también estrategias para el día del partido, mientras se buscan estrategias para regular emociones,
voy yendo a cosas más puntuales para el desempeño deportivo. Está buenísimo lo que decís. Yo creo que hay que aprender a caminar con los dos pies. Mm, Si solamente cultivamos un nivel de profundidad existencial, no vamos a generar adherencia, ujú, hasta inclusive podemos llegar a aburrir, sobrecargar. Si nos quedamos únicamente en la superficie, en las herramientas concretas, nos estamos perdiendo una gran parte de la película que el deportista necesita contemplar. mm, Y por ahí esto es lo interesante, es un pie y un pie, ¿no? ujú, Por eso hasta inclusive en el libro yo siempre trato de meter ejemplos deportivos, mm, cuestiones muy concretas, hasta inclusive herramientas, tips prácticos, ujú. que le dan fuerza a lo profundo, ¿no? Entonces creo que quienes trabajamos en el mundo del deporte tenemos que aprender a caminar con los dos pies, ¿no? Lo Bien. concreto, lo práctico, que es necesario, porque no deja de ser un mundo de rendimiento, como bien dijiste vos, sin descuidar lo más humano, lo más profundo, lo más existencial. Bien, vamos a ir recorriendo algunos de los mojones existenciales del libro. Es para el otro lado, se titula el primer capítulo. Contás que junto a tu mujer y a un amigo con el que arrancaste Sí. el camino, después de haber estudiado, haber visto videos, haber leído, haberte instruido como curioso que sos en el camino, arrancaron el primer día caminando en la dirección opuesta, ¿no? Recibiendo el consejo y el llamado del conserje del hotel para arrancar hacia el otro lado. Y lo utilizás como un disparador para preguntarnos acerca del vínculo del deportista y de las personas también con el error, ¿no? Con el fracaso, ¿no? Con la frustración, ¿no? La pregunta, Sebas, acá es, ¿cómo hacemos, ¿no? Para concebir al error como una ventaja competitiva sin hacer una apología del fracaso, ¿no? O de la derrota. Es verdad, como bien decís vos, soy un estudioso de las cosas que emprendo y durante un año estuve viendo mapas y viendo videos y haciendo entrevistas a personas que habían hecho el camino y lógicamente la realidad siempre supera la expectativa, ¿no? Los primeros pasos fueron con mucha determinación y mucha seguridad opuestos a la dirección que teníamos que tener. Dije, ya, el camino de entrada me marcó algo interesantísimo, ¿no? Que el aprendizaje es parte de la experiencia, que los errores son parte de la experiencia, que tenemos que ser mucho más contemplativos con la falta de experiencia en la vida, ¿no? Y decir, che, bueno, pero estoy aprendiendo continuamente, ¿por qué no puedo equivocarme? Y creo que justamente es para el otro lado. Por lo general rechazamos el error. Mm, En cambio, si vamos hacia el lado, hacia el lugar de la aceptación, podemos aprender a convivir, mucho más fácil poder aprender y poder obtener una ventaja competitiva de ese error, de esa inexperiencia. bien. Pero el paso uno para lograr hacerlo es aceptarlo. Y es difícil porque es una herida narcisista, es un golpe al ego, a nadie le gusta aceptar su equivocación o sentirse que es fallado. Y la realidad es que somos fallados. Sí, más en el mundo del deporte, donde la identidad del deportista está muy vinculada y arraigada a su éxito, ¿no? O al Total. reconocimiento, o a si entró el punto o no entró el punto, ¿no? Sí. Sí, en ese mismo mojón, ahí cuento algo que para mí es... a ver, creo que cada autor habla de aquello que le cuesta, aquello que lo atraviesa, aquello que lo desafía, ¿no? Mm, Entonces, muchas cosas que yo voy comentando en ambos libros son las cosas que tuve que aprender a afrontar o que estoy afrontando en la vida o que todavía estoy aprendiendo, ¿no? Y ahí hablo de lo que titulo Es lo que hay, mm, ¿no? Hay una casa en uno de los barrios de por acá donde camino con mi mujer que se llama Es lo que hay. Y digo, che, esta frase puede sonar a mediocridad, como a mm, conformismo, pero a mí me encanta, porque tiene que ver con la aceptación del contexto en esa situación, en esa circunstancia particular, ahí. Es decir, yo entrego lo mejor que tengo. Mejor, peor, pero esto es lo que te puedo dar, esto es lo que te puedo ofrecer. Es lo que hay, ¿no? No es un conformismo, sino que tiene que ver con la postulación de la potencialidad puesta en la acción y la aceptación de aquello que no podemos entregar por diferentes circunstancias. ujú, Y yo tengo un recién nacido en mi trabajo, posiblemente a priori el rendimiento puede llegar a bajar. ¿Por qué? Y porque duermo mal, porque estoy muy pendiente de la noche, porque tengo otro tipo de foco. Entonces mi pretensión no tiene que ser rendir 10, tiene que ser rendir 7. Con esta circunstancia, bajo este contexto, y puedo dar esto. ¿Lo doy? Sí, fantástico, yo estoy tranquilo. mm, Entonces creo que este mundo del deporte, que tiene un montón de cosas que están espectaculares, debería poder trabajar un poquito más, después se explora más adelante, en la compasión, mm, en la empatía,
la contextualización. Totalmente. Pienso que es una mirada que además invita mucho más a embarcarse en nuevos desafíos, en nuevos Claro. proyectos, ¿no? Si no caemos en ¿no? En esto de postergar hasta tener todas las cartas en la mano o hasta que esté todo perfecto. Exacto. Este vínculo con el error también nos permite el crecimiento y el riesgo en el buen sentido, ¿no? En el intentar, ¿no? Exponernos a nuevos desafíos, ¿no? Totalmente. Eso se explora un poco más adelante con un capítulo que es aprender a caminar con una piedra en el zapato. ¿Sí? Uh-huh. Debo confesar que a veces caigo en ese sesgo en el cual tengo que sacarme todos los pendientes de encima para poder estar tranquilo y a veces no podés. Uh-huh. Porque la vida no te lo permite, porque hay piedras que son muy grandes, porque hay piedras que llevan mucho tiempo. Entonces el desafío es, bueno, aprender a caminar, a seguir avanzando con una piedra en el zapato. No Uh-huh. esperar a tener todas las condiciones ideales para poder avanzar, sino decir, bueno, ok, Uh-huh. esto es lo que tengo ahora, esto es Uh-huh. lo que puedo ofrecer. Bien, bien. Esa combinación de la aceptación, ¿no? Y del cambio, la búsqueda del crecimiento, ¿no? Que a veces también suenan como contradictorios y acá estamos proponiendo por ahí una mirada, ¿no? En las que convergen, ¿no? La aceptación de lo que no puedo cambiar, el límite y la búsqueda del crecimiento. Uh-huh. Sebas, hay una parte del libro que realmente me resultó interesante por cuestiones personales, ¿no? También y por mi experiencia como deportista, ¿no? Pero citas a Bert Hellinger, ¿no? Diciendo, la felicidad se convierte en peligrosa porque nos vuelve solitarios, ¿no? Y contás la anécdota de tu trabajo con un deportista que frente a cada situación frente a cada posible situación de crecimiento, ¿no? Algo sucedía. Se lesionaba, no podía jugar ese fin de semana, ¿no? Hablemos de esta frase, la felicidad se convierte en peligrosa porque nos vuelve solitarios. Es una frase muy poderosa y creo que es muy aplicable al mundo del deporte, ¿no? En ese capítulo particularmente hablo de un caso de un deportista que tenía mucho potencial y cada vez que tenía la posibilidad de crecer se autoboicoteaba inconscientemente, lógicamente, ¿no? Y encontramos entre los dos que tal vez tenía que ver con la posibilidad de crecer como tomar distancia de aquellos que habían quedado relegados en el camino, ¿no? Sus compañeros, sobre todo su familia. Uh-huh. Y creo que acá, y esto lo trabaja muy bien Hellinger, lo explora también Joan Garriga, que es un discípulo directo de Hellinger, en el cual dice que a veces somos demasiado leales a mandatos familiares que son muy fuertes y que a veces, en pos de cumplir esos mandatos, ponemos en riesgo nuestro propio crecimiento o la felicidad. La propuesta que tiene para ofrecernos es, bueno, tal vez es asumir la culpa que implica romper ciertos mandatos para poder crecer, ¿no? Creo que la maduración, el crecimiento también implica romper ciertas expectativas, ciertos mandatos que nos pueden dar un poco de culpa porque implican deslealtad, Uh-huh. pero esa deslealtad nos libera y nos permite crecer. Y en el mundo del deporte pasa, ¿no? ¿Cuántas veces vemos que deportistas que tienen todo para triunfar o que están triunfando, de repente se lesionan, de repente dejan de jugar bien? Y tiene que ver con esto de no tomar tanta distancia de aquellos que han quedado por allí. Uh-huh. ¿Cuál es la salida? Bueno, tal vez es tomar conciencia que la dicha más profunda para el entorno familiar tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Aunque Bien. implique un poco de culpa. Bien, bien. Tiene sentido, pienso, ¿no? El experimentar culpa, ¿no? Hablas de la lealtad al grupo de origen, ¿no? Exacto. Y el impacto que tiene por ahí personas que están, ¿no? Que empiezan a ser masivos o a tener una repercusión masiva, pero sin embargo, los ojos que más lo afectan a ese deportista son las personas más cercanas, ¿no? Totalmente. Su grupo de origen. Y digo, y tiene sentido experimentar culpa, ¿no? Ante el crecimiento, ante el desarrollo, cuando los demás por ahí no tuvieron esa misma oportunidad. No estamos diciendo que esta culpa es causa del autoboicoto, de la lesión. Por supuesto que la conducta humana es más compleja, pero sí lo valioso de aprender a convivir con la culpa de una manera distinta, ¿no? Sí, yo creo que hay momentos en la vida que tenemos que aprender a dar un salto de fe y también yo hablo de ese capítulo de la mochila, ¿no? Bueno, Sí. sacar los elementos de la mochila, poder vislumbrar cada uno de ellos y hacer un ejercicio muy, muy sencillo. Bueno, ¿qué elementos quiero que sigan conviviendo en mí? ¿Cuáles siguen siendo funcionales? ¿Cuáles me nutren? ¿Y qué elementos de la mochila que llevo acarreando en el camino es un peso que no me permite crecer, que no me permite ser espontáneo, que no me permite ser creativo? Entonces, liberarnos de ciertas cargas
para facilitarnos el camino interno, dar un salto de fe, rompiendo ciertas ataduras. Ahí trabajamos con la simbología de algunas películas que creo que están buenas, ¿no? Es Ujú. romper la soga, cortar la Sí, soga, sí. que tiene esta misma simbología. Bueno, ok, romper esas expectativas, esos mandatos, Ujú. para poder liberarnos y poder seguir creciendo. Bien, sí, sí, citas la escena de la película La Misión, Sí. ¿no? En la que Robert De Niro se desprende, ¿no? Exacto. Del lastre. Eh, A ver, a mí me gusta mucho trabajar con el cine. Hay un autor muy interesante que se llama Fareta, que dice que el cine se distingue como tal por ciertos elementos. mm, El fuera de campo, cierta simbología, y después dice la verticalidad. mm, Y es muy curioso, dice que las escenas más importantes de las películas ocurren en la altura, porque invita a la trascendencia, que la peli te deja algo, ¿no? ah, Y bueno, ahí trabajamos con Batman, ujú, que es una peli, una escena que transcurre en la altura, ajá, y La Misión, que también transcurre en la altura, ¿no? Entonces, ujú, nada, creo que el cine está bueno porque tiene ciertos arquetipos universales que operan en el inconsciente solitos. ujú, Yo trabajo mucho en el deporte con películas porque tac, y después ujú, sigue operando sola ajá. la película, vos no tenés que hacer mucho. Me encanta, me encanta. Y el libro tiene muchas viñetas, muchas escenas, ¿no? Justamente, ¿no? Arquetípicas, ¿no? Que van acompañando la lectura de cada capítulo. Te llevo a una imagen, ¿no? Que es un equipo de primera división, ¿no? De fútbol jugando con avioncitos de papel Sí, en una concentración, sí, ¿no? perfecto. Vistos por un equipo, por el equipo rival, por el entrenador del equipo rival, ¿no? Que un poco se tomó a la ligera o con humor que estén haciendo eso. Habla un poco de eso, contame esa experiencia. Éramos dos psicólogos que trabajábamos con Fernando Chapeta en un club de Nacional B, primer equipo profesional, y en las concentraciones hacíamos diferentes actividades, ¿no? Donde le dábamos mucha importancia al juego, Ujú, con un cuerpo técnico muy abierto para poder hacerlo de esta forma. ¿Por qué juego? Porque el juego para mí es un vehículo de sentido. El juego a veces es el norte para poder embarcarnos detrás del sentido profundo de la práctica deportiva. No tengo dudas de eso, ¿no? Y estábamos haciendo una competencia de avioncitos de papel, los jugadores estaban metidísimos, recontra enchufados, súper contentos, y de repente justo en el mismo hotel concentraban muchos equipos de la misma categoría, y pasa un entrenador con todo el equipo rival de uno de los rivales que teníamos ahí, que íbamos a jugar. Y los jugadores pasan como medio asombrados, no entendían muy bien, y el entrenador pasa y hace un comentario despectivo, ¿no? Como si estuviésemos menospreciando ujú. O la perdiendo el concentración tiempo. o perdiendo el tiempo, ¿no? Ujú, Los jugadores de nuestro equipo al principio dudaron, no les ujú, gustó, me imagino. pero les duró un segundo. Después se miraron entre ellos y siguieron jugando como si nada hubiese importado, ¿no? Ujú, Entonces creo que ahí tenemos que volver a tomar contacto con la solemnidad del juego como algo esencial de la vida, no solamente del deporte. De hecho, hay un autor que descubrí hace poquito, un poco preparando el libro, que se llama Stuart Brown, que tu libro se llama Play, donde estudió casos muy complejos de violencia en Estados Unidos y se dio cuenta que a veces, entre otras causas, lógicamente, lo que podía estar explicando esas conductas delictivas, que era con la ausencia de juego en las etapas infantiles, mm, ¿no? Y el juego no solamente está bueno en la infancia, está bueno en la adultez, y tiene un montón de correlatos que son súper beneficiosos para la persona. ok. Creatividad, soltura, espontaneidad, factor protector contra lo que es diferentes patologías de salud mental. Entonces creo Ujú. que está bueno que tomemos conciencia que jugar es cosa seria, ¿no? Totalmente. La importancia del juego, ¿no? Sí. Somos criaturas sociales y el juego como algo constitutivo, ¿no? Ujú. De, de la socialización, ¿no? En el ser humano. Pero, ¿hemos perdido el juego en el deporte, en el alto rendimiento? ¿O el contacto con el juego? No quiero ser fatalista, pero te diría que en gran parte sí. Mm, No me animaría a decirte del todo, mm, pero no solo a nivel profesional. Te invito a que vos te pienses con tu grupo de amigos, tal vez jugando al fútbol en un torneo de los fines de semana, y que escuches, que veas cuántos grupos de amigos prevalece el disfrute del juego y en cuántos que no juegan por nada y que pagan por jugar. Parecería que están jugando la final del mundo y que se maltratan y que maltratan al adversario o al árbitro. Entonces creo que está buenísima la competencia, no voy en contra de eso, pero a veces olvidamos que es para disfrutar, que es un momento en el cual nos desplegamos. mm.
y esto lo dije muchas veces, pero lo reitero, disfrute no tiene que ver únicamente con el divertimento, tiene que ver con esa pasión profunda que te nace para plasmar algo, ¿no? Ujú. Ahora, si juego todo el tiempo con el cuchillo entre los dientes, me voy a cortar. Bien, bien. La madurez de la persona es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño, ¿no? Me queda grabada a fuego esa frase de Nietzsche, ¿no? Sí. Que la citas en tu libro. Ujú. Pero coincido y qué difícil a veces, ¿no? Frente a diversas presiones, frente a la exigencia, y vuelvo, ¿no? La identidad del deportista, ¿no? Como alguien que tiene que performar, que rendir, ¿no? Contactar con el juego, ¿no? Pero lo ves como algo posible, con el acompañamiento Sí, adecuado. a ver, eh, vuelvo a lo que dije antes. No es una cosa u otra, es una cosa y otra. Y tal vez el rol que tenemos aquellos que estamos contemplando la parte psicológica, desde distintas profesiones, ¿no? Porque puede ser de distintas profesiones, aquellos que estamos como formadores, aquellos que tenemos una vertiente más formadora en el Mm, mundo del deporte, tal vez somos quienes tenemos que compensar la balanza, mm, ¿no? O sea, por ahí es, bueno, está muy corrido para acá, compensemos un poco para el otro lado, ok. hasta encontrar un punto de equilibrio. Ujú, Pero vuelvo a decir las dos patas, ¿no? Caminar con dos patas. bien. Rendimiento, entrenamiento, performance. No niego nada de esto. No soy ingenuo, trabajo en el mundo del alto rendimiento y esto Ujú, tiene que estar. Y ujú, también lo desarrollo. Pero, lo otro. Y creo que, cuando tal vez se le puso demasiado foco a esto durante mucho tiempo, ujú. es momento de compensar hacia el otro lado. De hecho, un caso paradigmático en la actualidad es el caso de Noruega, ¿no? Viendo los Juegos Olímpicos de Invierno, viendo el medallero, ¿no? A Noruega performando ahí arriba, viendo a los mejores jugadores de fútbol, la selección noruega hoy, jugadores de golf, ¿no? Hablamos un poco del modelo Noruega, si querés, que alguna vez te leí, ¿no? Juegan sin resultado, juegan a los deportes sin resultado hasta la edad de 13 años, creo, donde el foco es jugar, ¿no? Sí, yo creo que no solamente es el motivo por el cual podemos explicar su medallero, pero no deja de ser un motivo. Ujú. Y más interesante que el ranking y que el medallero es que Noruega es uno de los países que tiene una tasa de práctica deportiva en la adultez más grande del mundo. Ok, me encanta, me Y eso es encanta esa mucho más cifra. importante, ¿no? Total. Porque la vinculación inicial con el deporte desde el juego hace que la persona para toda la vida tenga un vínculo sano con el juego, con el deporte, Ok, ¿no? ok. Y O eso es sea, muy fuerte. promueve el sostenimiento de la práctica Claro, deportiva, ¿no? exacto. Eh, no sé la estadística en Argentina, pero muchas veces sucede a ojímetro y de una forma muy subjetiva, Ujú, que por ahí atletas que practicaron mucho en su adultez, perdón, en su adolescencia y juventud, ya la adultez no se acerca más al deporte, ujú, pues están cansados, hastiados, se totalmente. cansaron, ¿no? Porque el único foco era por ahí el resultado o el rendir, ¿no? Es Exacto. como un territorio muy fértil para perder el juego. Hace muy chiquitito. Ujú, También digo, el deporte, el alto rendimiento es esto del deporte. Todo esto, que es mucho más amplio, sigue siendo deporte. ujú, Todos nos obnubilamos por esto, porque tiene más foco y luz y demás, pero mirá todo lo que es el deporte, ¿no? canta. Y muchas veces quienes trabajamos en el deporte nos dividimos por esto. Digo, pero mirá esta gente de acá. Los hombres, las mujeres, los niños que hacen práctica deportiva y que a veces tampoco se vinculan de una forma tan saludable, ¿no? Yo Ujú, en el consultorio no trabajo únicamente con deportistas profesionales. mm, También tengo deportistas de a pie como nosotros mm, que quieren vincularse mejor con su deporte porque no lo disfrutan. Y a veces el deporte amateur tiene más exigencia que el deporte profesional mm, en la cabeza de cada atleta. ujú, En la realidad no. totalmente. Entonces, bueno, la idea es, Ujú. si corremos a un costado la meta de ganar y lo vemos como una consecuencia, tal vez todos nos podamos vincular mejor con el deporte. Bien. Seba, ya para cerrar, no te quiero, podrías seguir hablando horas de esto y la verdad que me parece súper interesante. Recomiendo enormemente la lectura del Camino del Deportista, un viaje hacia el ser. Sebas, ¿hasta dónde, hacia dónde ves que va el deporte? ¿No? ¿Qué mirada nos podés compartir sobre el futuro del deporte? Siendo que, ¿no? Dentro de tanto ruido, ¿no? En un entorno donde la inteligencia artificial de pronto nos pone, ¿no? Bajo el interrogatorio de dónde queda el ser humano en qué espacio queda el ser humano, digo, hacia dónde va el deporte. Estamos viendo un deporte que cada vez migra más hacia el espectáculo, el show y el entretenimiento. Digo,
¿qué mirada, ¿no? te genera o el futuro del deporte? Hay un tema que me recontra inquieta, seguramente como al 90% de la población, que es la inteligencia artificial. Ujú, No me considero un experto, pero sí me estoy interiorizando bastante con lectura, con escuchar muchos podcasts, muchos ujú, referentes, muchas personas que son brillantes al respecto y creo que tenemos que hacer ese ejercicio, porque lo que se viene es muy desafiante, ujú. para bien, para mal, lo que fuese que sea, pero es desafiante al fin. Y creo que el deporte no está exento a ese gran cambio que estamos iniciando, que se aproxima, que ya estamos metidos. Para mí el deporte se encuentra como una encrucijada entre esta velocidad y esta vorágine del espectáculo, pero al mismo tiempo un anhelo de volver a la base. Y ahí está, como en ese interpunto, ese Mm, interjuego. Y ahí yo quiero ser un poco esperanzador, ¿no? Tengo por ahí una vertiente más optimista, ujú. o es un deseo tal vez, Ok. de un regreso ontológico, no temporal, Mm, ¿no? Es un regreso ontológico al ser, a lo esencial, a lo básico. Creo que el deporte tiene un montón de condimentos que lo vuelven muy propicio para entrar en contacto con eso esencial, bien. Ujú, que es el aire libre, que es lo tangible, que es lo corpóreo, ujú. que es la naturaleza, que es el otro, que es la derrota, que es el fracaso. Tiene elementos propios, tal vez casi como ningún otro, tal vez como el arte, que por Ok. ese sentido son muy Ujú, parecidos, para que sea un bastión para resguardar lo más humano, lo más propio que tenemos, que es lo espiritual. bien, bien. El deporte como un bastión que puede, ¿no? Conservar eso que nos hace humanos o que nos puede hacer volver a eso. Ujú, Porque en el resto de las cosas, creo que la inteligencia artificial ya nos pasó por arriba o nos está pasando por arriba y no está mal. ujú, Calcula mejor que nosotros, trabaja mejor que nosotros porque no ujú, descansa. Hay un ujú, montón de cosas que ya las hace mejor que nosotros y que va a ujú, hacer mejor que nosotros. ujú, Ahora, aprender a darle sentido al sufrimiento ujú, compartido con amigos en una derrota futbolera, ujú. eso es inigualable y es irreemplazable. Totalmente. Sebas, la última. No terminaste el camino de Santiago. Me encontré con esa sorpresa en el La estás último. spoileando para el resto de los lectores. Estoy spoileando. Podemos cortar esta Nada, parte. no importa. Eh, pero háblame de eso y creo que también sirve como una reflexión, ¿no? De que por ahí abrir vos a la reflexión, pero te quedé inconcluso con expectativa futuro de ir haciendo distintos tramos, de terminarlo en algún momento, pero contame un poco eso. Era imposible poder irme 45 días conjuntamente con mi mujer y dejar a mis hijos irresponsable, Ujú, ¿no? Entonces de entrada lo iniciamos como un viaje de 10 días. Dijimos, bueno, vamos a hacer lo clásico. Casi todo el mundo que lo quiera hacer y tiene poco tiempo lo arranca desde Galicia, ujú. 10 días, llega a Santiago, tiene su Compostela firmada y puede certificar que hizo el Camino de Santiago. No me gustaba, ¿no? Ok. No, yo quiero iniciarlo desde donde empieza, ¿no? Ujú, Y ahí empecé a investigar un poco más y en España es muy habitual que lo van haciendo por tramos en diferentes momentos de la vida ujú, y me pareció interesantísimo. Y así se lo presenté a mi mujer, quien lógicamente le pareció que estaba bueno. Primero porque tenemos algo compartido a futuro que siempre está bueno, tener ujú. pendiente y no agotarse en sí mismo, ¿no? A veces queremos todo ahora, ya, rápido. Para mí hay algo muy sabio en saber esperar. Como cuando uno quería ver una serie de chiquitito y esperaba los miércoles a las 10 de la noche. Y creo que eso está bueno, ¿no? Sobre todo en esta sociedad de la inmediatez. Y segundo, y mejor aún, que no tener el foco en la meta nos permitió disfrutar mucho más el camino. Mm, Y creo que eso tiene que aplicarse al deporte. Cuando el foco no está puesto solamente en ganar, podemos disfrutar el camino, el ganar aparece mucho más rápido y mejor. Ustedes preguntarán, bueno, ¿cómo puede ser que solamente en 10 días viste tantas cosas para escribir un libro? No, vuelvo a lo que dije antes. Yo creo que tiene que ver con un modo de ver la vida, ¿no? Cuando vos te parás, observás, te detenés, mirás, contemplás, vas más despacio, ves un montón de cosas. No hace falta irte a España, no hace falta irte a ningún lado. Acá, en Buenos Aires, lo puedes plasmar en tu día a día, ¿no? No se trata de qué, sino de cómo. bien, bien. El foco en el camino, ¿no? En las Uh-huh. cualidades que elegimos expresar mientras, ¿no? Recorremos el camino, mientras perseguimos las cosas que son importantes, nuestras metas, nuestros objetivos, pero
enfocados en la persona en la que nos convertimos, ¿no? Exacto. La metáfora de Sebas Blasco en su libro El camino del deportista. Gracias, Sebas. Como Placer. siempre, un placer, A ¿no? vos. Un baño de sabiduría conversar con vos. Y bueno, seguiremos conversando y compartiendo en distintas charlas. Muchas gracias.